Bueno, pues feliz año nuevo, 5779 después de Adán, Rosh Hashanah. Hoy es primero de Tisrei, según el calendario judío. Vamos a estudiar Mateo, capítulo 15, verso 21, la mujer cananea o la mujer sirofenicia. Vamos a estudiar este pasaje. ¿Cuántos se acuerdan de esta historia? De la mujer a la que Jesús le dijo perrilla o perrita. ¿Conciben a un Jesús que le diga cerdo a una persona? ¿Que le diga perro a otra persona? ¿A un Jesús que le diga serpientes a personas? La gente tiene a un Jesús equivocado en sus mentes. Tiene un Jesús que siempre ama a todos, que a todos recibe. A Herodes dijo, díganle esa zorra. Así le dijo Herodes, díganle esa zorra que hoy y mañana hago curaciones y al tercer día termino mi obra. Y no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. La gente no conoce al verdadero Jesús porque tiene un Jesús mental idealizado. No es un Jesús bíblico. Mucha gente tiene un concepto de Jesús que a todos ama, a todos perdona, a todos recibe. Y en este caso a la cananea no la recibió. Hasta como 3 veces después que le rogó, no la recibió la primera. Tenemos que conocer a Jesús. Muchas veces cuando juzgamos un pecado, arrepiéntete porque los borrachos no entran al reino de los cielos. O una mujer cuando viste provocativamente, arrepiéntete porque las mujeres sensuales, provocativas, no entran al reino de Dios, porque escrito está que los que hacen tropezar serán echados al horno de fuego. ¿Y por qué me juzgas? Solo Dios puede juzgar. El que no haya pecado tire la primera piedra. Eso dicen los que no conocen a Jesús. Pero el problema es que esa persona está juzgando con justo juicio, en base a la verdad. Esa persona no está practicando el mismo pecado. Y Jesús le dijo a la mujer, vete y no peques más. O sea, Jesús la restauró a la mujer y la llevó al arrepentimiento. La gente no conoce a Jesús. Y cuando vienes a la Biblia, cuando estudias la palabra de Dios, conoces al verdadero Jesús. Y ese es el problema. Ese es el problema principal. Por eso la gente tiene que ser discipulada, porque no conocen al Jesús de la Biblia, conocen a su propio Jesús mental. Los católicos tienen a su propio Dios mental. Los católicos creen que Dios Santo, les va a tolerar que se emborrachen un sábado, que les va a tolerar que digan groserías, que les va a tolerar que codicien. Los católicos tienen su propio Dios mental, que es un Dios completamente falso, es un Dios que está completamente alejado de la verdad. Ese Dios no existe, se lo inventaron ellos. Cuando tú vienes a la Biblia, te encuentras que Dios es un Dios santo, es un Dios fuego consumidor, es un Dios que se venga de sus enemigos y es un Dios que mata a los que le aborrecen y los manda al infierno. Es un Dios que es extremadamente amoroso y su amor es incomprensible y maravilloso, pero que es un Dios justo, es un Dios santo y que le paga a cada uno conforme a sus obras. Y la gente no entiende que para conocer a Dios plenamente necesitas ayuda de Dios, porque Dios es tan grande, tan maravilloso, tan profundo, tan poderoso, tan majestuoso, que necesitas ayuda del Espíritu Santo a través de su palabra para poder conocerle. La gente cree que conocer a Dios es como conocer al vecino. No es así. La gente cree que conocer a Dios es como conocer a tu mamá. No es así. Dios no es una persona hombre. Dios es una persona celestial, divino. Y Dios no es hombre. Dios dijo varias veces, yo no soy hombre para que mienta o hijo de hombre para que me arrepienta. Lo que he dicho, lo haré. Y la gente no entiende ese punto, que para conocer y comprender quién es Dios, necesitamos ayuda. Nuestra mente no nos da. Nuestro entendimiento no nos da. Y por eso la humanidad está en un error. Dios es eterno, celestial, todopoderoso, majestuoso y glorioso. Y el cristiano... ¿Me prestas el otro? El cristiano necesita que el Espíritu de Dios le revele a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni al Hijo conoce a alguno sino al Padre y aquel a quien le quiera revelar. Eso dijo Jesús. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y a quien el Hijo le quiera revelar.
Quiere decir que conocer a Dios es una revelación que se da después de nacer de nuevo. ¿Qué dice Jesús? Vendrá el tiempo cuando los matarán pensando que así rinden servicio a Dios. Esos son los musulmanes. Matan a los que no son musulmanes. Jesús lo dijo 600 años antes de que eso se cumpliera. Vendrá el tiempo cuando los matarán creyendo que así rinden servicio a Dios. Pero esto hacen porque no me conocieron a mí ni al Padre. No conocieron a Dios. Pensaron conocerlo, pero no le conocieron. Entonces, esto es lo hermoso de leer la Biblia siendo guiado por el Maestro Jesús, el Espíritu Santo, que te enseña cómo es Él y quién es Él, para que le conozcas. Dios quiere que le conozcas. Yo no le conocía. Miren, a mí les voy a platicar cómo fue mi niñez. En la mañana me llevaban a la iglesia cristiana a la fuerza y me quedaba dormido cuando estaban las alabanzas. Y obviamente a la prédica no le ponía atención, porque venía un ejército de demonios y me tapaba los oídos, los ojos y los oídos para que no oyera. Y en la tarde o en la noche me llevaban obligatoriamente a las misas. Y mi niñez fue en la mañana a la iglesia cristiana y en la noche o en la tarde a las misas católicas. No necesitas mucho discernimiento para darte cuenta que los católicos no tienen la presencia de Dios y ahí no está Dios. O sea, yo que crecí yendo a las dos por muchos años, no me cuesta trabajo hasta un niño se da cuenta que en la católica no está Dios. Es una religión inventada por los hombres, inspirada por Satanás. Y en el cristianismo sí hay más poder. Cualquiera se puede dar cuenta fácil. No necesitas mucho entendimiento. Pero yo, incluso estando expuesto a las iglesias cristianas por muchos años durante toda mi niñez, no conocía a Dios. Cantaba las alabanzas, iba a las clases de niños, estaba presente en las predicaciones y yo no conocía a Dios. No lo conocía. ¿Saben cuándo lo conocí? Lo conocí en la carrera, solo en una playa. Él vino a presentarse a sí mismo a mi vida. Conocí a Jesús en persona. Perdí mi tiempo, muchos años, no lo conocí, hasta que después lo conocí. Y me di cuenta que Él no era como me lo habían presentado los católicos y como me lo habían presentado muchos cristianos tampoco. Los cristianos estaban más cerca, la verdad, sí. Pero yo me di cuenta cuando conocí a Jesús. Jesús lo que me dijo fue: te amo, pero arrepiéntete, me dijo. Así me dijo: te amo, pero arrepiéntete. No quiero que vayas al infierno. Yo me di cuenta que el Jesús de la Biblia sí te puede mandar al infierno si pecas. Y le empecé a conocer. Y me di cuenta cómo es posible que te ame con un amor que Él está dispuesto a derramar toda su sangre por ti. Pero tiene una firmeza y una severidad tal que si pecas y no te arrepientes, sí te manda al infierno. Y conocí el balance perfecto y real de quién es Él. Vamos a conocer al Jesús de la Biblia, estudiando la historia de la mujer cananea sirofenicia. ¿Están listos? Abróchense sus cinturones para que no salgan volando de la silla. ¿Listos? Ok. Mateo 15:21 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Los de Tiro y Sidón eran judíos? ¿Eran judíos? No. Eran paganos, eran idólatras. ¿Sí? ¿Jesús le predicaba a los gentiles? No, solo a los judíos. Muy raras ocasiones hablaba con gentiles. Jesús fue enviado primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Vamos a ver una historia, porque Jesús es el Mesías judío a Israel. Los gentiles entramos por gracia, pero inicialmente la salvación no era para los gentiles. Esta historia, cómo Jesús reaccionó y tuvo contacto con una mujer gentil. Vamos a ver.
Dice, he aquí una mujer cananea de Canaán. ¿Quiénes eran los de Canaán? ¿Se acuerdan que Dios le había ordenado a Moisés y a Josué que destruyera a los cananitas? Que destruyera ese pueblo. Era una descendiente de los enemigos de Israel, idólatra, pagana, apartada de Dios, extranjera, advenediza, sin relación con Dios, enemiga. La Biblia dice que hay hijos y hay hijos de ira, no hay nada en medio. O eres hijo de ira, de la ira de Dios. Qué interesante. Una mujer descendiente de los enemigos de Israel, a quienes Dios ordenó en el Antiguo Testamento destruirlos, por idólatras, paganos y abominables, que había salido de aquella región. Miren, les quiero decir algo. Esta predicación la puedo llamar ¿qué pasa cuando un impío clama a Jesús? Muchos de nosotros venimos a Cristo porque nos predicaron que nos arrepintiéramos y nos arrepentimos, ¿verdad? Pero otros vinieron a Jesús porque necesitaban un milagro. No vinieron para que los salvara, no vinieron porque se querían arrepentir, vinieron porque querían un milagro, querían ayuda en un milagro. Otros vinieron porque sí se arrepentían, ¿verdad? Es diferente. Mucha gente busca a Jesús por muchas cosas. Unos quieren ayuda, otros quieren salvación. Cuando la mujer del flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús, ¿qué pensaba ella? Decía, si tan solo toco el borde de su manto seré salva. No decía seré sana. Ella reconocía que su principal problema era la salvación de su alma. Hay personas que son inteligentes y personas que no son tan inteligentes, que creen que su único problema es su enfermedad o su situación. Y esta mujer no era tan inteligente, no sabía que su problema era la eternidad en el infierno. Pensaba que su problema era solamente que su hija tenía un demonio. ¿Por qué su hija tenía un demonio? Bueno, lo más probable es que su hija tenía un demonio porque esta señora abrió puertas de brujería, abrió puertas de idolatría y los demonios entran. Si una persona tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, va a tener problemas con demonios. Si una persona practica la idolatría, va a tener problemas con demonios. Si una persona practica la brujería, va a tener problemas con demonios. Y esos demonios no se van hasta que Jesús no los echa fuera. Las puertas de pecado abren puertas a los demonios, a los ángeles caídos. Continuamos esta historia, dice. Esta mujer clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. La frase, es muy interesante que esta mujer clamara esto, porque significaba que esta mujer reconocía a Jesús por quien era, Él, el Mesías. Esta frase le funcionó a los ciegos de Jericó. Hijo de David, ten misericordia de nosotros, les funcionó. Pero esta frase no le funcionó a la sirofenicia. ¿Por qué? A ver, alguien inteligente, dígame, ¿por qué esta frase le funcionó a los ciegos? Jesús les hizo caso con esa frase porque lo reconocieron como Mesías, pero no le funcionó a la sirofenicia. ¿Por qué? Porque los ciegos sí eran de Israel, la sirofenicia no era de Israel. El puro hecho de ser de Israel significa que eras del pueblo de Dios. No le funcionó. Hay veces que tú tienes un problema en una situación y tú te quieres acercar a Dios y te cuentan testimonios. Mira, yo hice esto y fue cuando conocí a Dios. Yo me metí a ayunar. Otros, yo me puse a clamar en la azotea de mi casa. Otros, yo empecé a leer la Biblia. Y tú haces lo que hacen ellos y no te funciona. Porque Dios tiene tratos diferentes con cada persona. ¿Me doy a entender? Y dice, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada. ¿Por qué? Un demonio. ¿Cómo sabía la señora que era un demonio? ¿Cómo sabía? Se manifestaba. Miren, la ciencia médica a veces le llama a los demonios, les llama esquizofrenia, les llama epilepsia y cuántos nombres les pone. La ciencia médica no quiere reconocer que son demonios. Pero las personas de antes eran un poco más inteligentes que las personas de ahora, sabían que eran demonios, ¿verdad? Esta mujer sirofenicia dice que la Biblia que tenía un espíritu inmundo
y escuchó que Jesús venía, y dice que cuando escuchó que Jesús venía, le habían contado obviamente lo que Jesús hacía, vino y dice que se postró a sus pies. Los leprosos se postraron a los pies de Jesús y les funcionó. Esta mujer hizo lo que hizo los ciegos, hijo de David, no le funcionó. Se postró a los pies como los leprosos, tampoco le funcionó. A los leprosos sí le funcionó. Un leproso vino, Señor, si se postró, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús contestó, si quiero, sé limpio. Esta señora había escuchado lo que la gente hacía para recibir misericordia y favores de Jesús. Y no le funcionaba. Ya fui a la iglesia, no me funcionó. Ya oré, no me funcionó. Leí la Biblia, no me funcionó. Ayuné, no me funcionó. Clamé, no me funcionó. ¿Qué está pasando? Dios sí los ama a ellos y a mí no. ¿Saben por qué Jesús hacía eso? Porque esta mujer no había entendido que lo que Dios busca es conversión. Conversión, no sanar a tu hija. Tu hija es lo de menos, el problema son sus almas, el infierno. El problema exterior es lo de menos. Jesús, cuando viene a tratar un problema a una persona, lo trata de raíz. No es superficial. No es superficial, el problema es a fondo. Es un excelente médico. No es como cuando vas con un médico y tienes un lunarcito. Y el médico te dice, ay, pues vamos a, o una verruguita que te duele, pues vamos a darte paracetamol, vamos a darte un medicamento. Otro médico te dice, ¿sabes qué? Biopsia, no vaya a ser un cáncer, y va más a fondo. Jesús es el médico que va hasta la raíz, y que vayan a la raíz duele mucho. ¿Quién de ustedes ha tenido alguna vez un mezquino? ¿A quién de aquí le ha salido un mezquino? Se han puesto ácido para los mezquinos. ¿Cómo duele? ¿Cómo duele? ¿Y verdad que si no se sale de raíz, vuelve a salir? Entonces, cuando te tratan algo de raíz, duele. Jesús te quiere tratar a raíz, si no, no va a funcionar. Si no, no va a funcionar. Y hay gente que prefiere traer la verruga al mezquino ahí, en que se lo quiten, porque saben que les va a doler. Pero saben que se ve mal y es un virus de papiloma, por así decirlo, es pecado, ¿no? La gente sabe que comprometerse con Dios es algo profundo, radical y total, y huyen de eso. Solo quieren el milagrito y ya se me voy a vivir mi vida. Solo quiero el milagrito. Jesús no les contestaba. ¿Qué pasa cuando un impío le pide ayuda a Jesús? Un impío apartado de la vida que agrada a Dios, apartado del camino de santidad, una persona que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios, pero que ora a Jesús. Jesús la ignora al principio, y este es el Jesús de la Biblia. Porque la gente dice, oh, Jesús a todos oye, a todos les responde. No es cierto. Jesús no te responde si no vives una vida que le agrade. Eso dice la Biblia. Cuando piden, saben que recibirán, porque hacen lo que a Dios le agrada, hacen su voluntad. Eso dice Juan en sus cartas. Tienen la certeza que reciben lo que están pidiendo porque hacen su voluntad, andan caminando conforme a lo que a Él le gusta. Y Jesús dijo, Juan 15, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ahora sí pidan lo que quieran y se les concederá. Los requisitos, permanecer en Jesús y que Jesús permanezca en ti, y pide lo que quieras. Con la historia de la mujer sirofenicia entendemos algo muy importante. ¿Por qué quieres a Jesús? ¿Quieres que Él haga lo que Él quiera con tu vida o solo quieres que Él haga lo que tú quieres? No voy a entender. Esta es una historia que nos enseña eso. La mujer clamaba, no funcionó. La mujer le dijo, hijo de David, no funcionó. Se postró a sus pies, no funcionó. Porque Jesús, a través de ese proceso, estaba haciendo algo con la mujer. Y era de pura gracia, porque no era tiempo aún para los gentiles. Vendría más adelante. ¿Cuántas veces no hemos visto historias de personas que vienen a la iglesia o vienen y piden oración? ¡Ay, ayúdame por esto! Y oramos por ellos. O ellos oran y piden y no pasa nada. O gente que tiene mucho tiempo orando y no le dan el bautismo del Espíritu Santo.
No empiezan a orar en lengua, no profetizan, no echan fuera demonios, no sanan a nadie, no tienen ninguno de los 9 dones. No reciben al Espíritu Santo por mucho tiempo. O piden y Dios no les contesta. ¿Por qué? Porque están teniendo trato tipo mujer sirofenicia. Dios quiere ir más a fondo con sus corazones. Quiere decir que si tú clamas a Dios y no te contesta, es porque Dios quiere tratar algo bien profundo contigo. Y hasta que estés dispuesto o dispuesta a decirle al Señor, de todo corazón te seguiré, Señor. Eso es lo que Dios quiere para responderte. Vamos a ver esta historia. Dice, los apóstoles se enfadaron de la mujer, porque la mujer estaba insiste, y Jesús no le respondía. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y déjenme decirle que en el mundo hay mucha gente pidiéndole a Jesús y Jesús no les contesta. No quieren compromiso. Dice verso 23, Jesús no le respondió palabra. Dice, entonces acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Se desesperaron. Ya, Señor, dile que se vaya, dile que se vaya. Imagínense, no toleraban, dile que se vaya. ¿Por qué los discípulos no pensaron, ay, Señor, ten misericordia? Señor, tú eres bueno, ¿por qué no le ayudas? No pensaron eso, ¿verdad? ¿Por qué no pensaron? Porque ellos también eran judíos. Y ellos sabían que los gentiles eran como cerdos, como perros, etc. Déjame decirte que el que no ha nacido de nuevo es como un animal. ¿Por qué Dios permite que en un terremoto mueran niños? ¿Por qué Dios permite que en las guerras muera gente inocente? Porque si no han nacido de nuevo, Dios no los considera sus hijos, ni de su pueblo, y no tiene por qué ayudarles. Son criaturas, pero no están dentro del pacto de la gracia, no son comprados con sangre, no le pertenecen, son del diablo. Y la mujer sirofenicia le pertenecía al diablo. Por lo tanto, la mujer podía ser atormentada por un demonio porque pertenecía a ese reino. Vamos a ver qué pasó. Jesús por primera vez le abrió la boca a esa mujer, verso 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dijo que no. ¿Cuántas veces en la Biblia encontramos que cuando alguien le pide algo a Jesús, Jesús le dice que no? Pongámonos a pensar. En la Biblia, cuando alguien le pide algo a Jesús y Jesús dice que no, porque el Jesús de la Biblia a veces dice que no. Señor, quita este aguijón de mí, le decía Pablo a Jesús. No, bástate mi gracia. No, mi poder se perfecciona en la debilidad. 3 veces le pidió, Señor, quítame este aguijón. No, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Señor, quítame el aguijón. No, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Jesús a veces te va a decir que no. Señor, ¿puedo ir a predicar a esa ciudad? No, a esa no, váyate a esta otra. Jesús dice que no, ¿verdad? A esta mujer le dijo que no. Pero esta mujer tenía principios de guerrera de oración, Esta mujer iba a pelear, era una guerrera. Se levantaba a las 4:50. Se levantaba a las 4:50 como aquí el equipo de las Déboras. O sea, le dijo, mi ministerio es a los judíos, así que confirmó. Y la mujer le dijo que se quedó así de, pero tuvo fe. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme otra vez. Le insistió. Jesús tiene emociones. Podemos mover sus emociones. Por eso yo les digo, no es igual orar acostado que orar postrado. Y no es igual orar postrado que orar clamando a gritos. Y no es igual orar clamando a gritos que orar llorando.
Y no es igual orar llorando que orar llorando, gritando y ayunando. Te responden más rápido. ¿Verdad? Y Jesús le volvió a contestar: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a quienes. Le dijo perrita, le dijo perra. El Jesús de la Biblia le dijo perra a una mujer. No está en el pacto, no está convertida. Sí, son perrillos, cerdos, serpientes, todos los que no están en el reino de Dios. ¿Le dijo una ofensa? No, le dijo la verdad. ¿Está mal si tú a un grupo de pecadores que no se quieren arrepentir les dices perros, cerdos y serpientes? No, no está mal, es la verdad. Papá, te cuento un día. ¿Entendemos la magnitud? Le dijo su verdadera condición. ¿Por qué no le respondió tanta insistencia? Porque Jesús quiere una conversión. ¿Saben lo arraigado que tenía esa mujer la idolatría de los cananeos? ¿Saben lo arraigado que tiene un católico pagano? Porque todos los católicos son paganos idólatras. El catolicismo predica un falso evangelio. Lo arraigado que tienen ellos en su corazón el paganismo católico. ¿Saben lo difícil que es que un católico deje de practicar y pensar como la ramera les ha enseñado por siglos y a través de sus padres? ¿Saben lo difícil que es que un católico se convierta a Cristo? Jesús enseñó algo. Dijo, no puedes poner un remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque luego cuando se encoge, la ruptura se hace peor. No puedes poner vino nuevo en un cuero viejo, en odres viejos, porque si metes el vino nuevo en cueros viejos, el vino va a tronar los cueros y se va a perder el vino, y se va a perder también los odres. El vino nuevo en cueros nuevos se ha de echar. Tienes que nacer de nuevo, regenerarte, resetear todo lo que tú eres, ir a la cruz y morir a tus gustos, pasiones, modas, sentimientos, a todo lo que tú eres, morir y dejar que Jesús haga una nueva criatura en ti para que pueda derramar su vino nuevo en ti. Dale reset a la cultura de los cananeos, dale reset a los ídolos de los cananeos, dale reset a las tradiciones de los cananeos. Tienes que morir a ti mismo al 100 para que Jesús vacíe su vino nuevo, si no, no hay vino nuevo. La gente que ha probado el vino viejo no quiere el vino nuevo porque dice el viejo es mejor. Así están los católicos. Han probado el vino católico y dicen, no quieren probar el vino del verdadero evangelio de Jesucristo porque dicen el viejo es mejor. Se endurecen. Tiene que haber una conversión radical, total, profunda, que estés dispuesto a morir a todo lo que tú eras, todo lo que tú sientes, todo lo que tú piensas, todas tus tradiciones. Estás dispuesto a morir a ti mismo para que Jesús te pueda salvar. Si no tienes esos requisitos, Jesús no te puede salvar. Ese es el Jesús de la Biblia. El Jesús falso que predican en muchas iglesias es: solo recibe a Jesús, lee la Biblia, su oración, ven a la iglesia y ya entras al cielo. No es verdad. Tienes que nacer de nuevo. Y para nacer, ¿cómo llega un bebé? Encuerado, sin saber hablar, sin saber comportarse. ¿Cómo llega un bebé a la tierra? ¿Cómo llega? ¿Un bebé sabe comer? ¿Un bebé sabe hablar? ¿Un bebé sabe reconocer a las personas? Un bebé aprende desde cero. Viene encuerado, tiene que vestirse. Tiene que aprender modales, precaución, palabras. Así quiere Jesús que lleguemos a Él. Morir en la cruz y en el agua del bautismo salir como cuando un bebé nace mojado, sales mojado del agua y sales también lleno de sangre, de la sangre de Jesús. Quiere que tengas un segundo nacimiento, pero espiritual. Si no estás dispuesto a venir a Cristo como un bebé reseteado, su cerebro en blanco, listo para ser lleno de cosas, su cerebro, de aprendizajes, de experiencias, de madurez. Si no puedes venir a Jesús con un cerebro en reset, Jesús no te puede salvar. Y la mujer cananea tiene que aprender eso. La gente se aferra a lo viejo. La gente no quiere soltar el viejo hombre. La gente cree que lo que el mundo ofrece es mejor que lo que Dios ofrece. Por eso los viejitos católicos idólatras está tan difícil que se salven. Prefieren el vino viejo, no quieren el vino nuevo.
Y si no quieren probar el vino nuevo, no se salvan. Mientras más viejito, más duro. ¿Por qué creen que los discípulos eran jóvenes? ¿Por qué creen que la mayoría de las personas que se salvan durante su juventud? Sí hay uno que otro que se salva más grande, pero la mayoría de las conversiones es entre el rango entre 15 y 40 años. Ahí está el grueso de las conversiones. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y si no te salvaste de joven, es más difícil que te salves de viejo. No hay nada imposible para Dios y hay muchos viejos que se salvan. Pero qué horrible vivir una vida sin Jesús. Ya llegar al final y desperdiciar toda una vida que pudiste vivir sirviendo a Cristo. Qué horrible, ¿verdad? Hago la pregunta, ¿tú tienes lo que se necesita para venir a Cristo como un bebé, con su mente en blanco lista para aprender? ¿Para dejarse moldear? ¿Para dejarse transformar? Si no, Jesús no te puede salvar. ¿Cómo los católicos se aferran a sus tradiciones, verdad? Les va a costar la vida. Jesús dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Y el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que la pierda por causa de mí, la salvará. ¿De qué te sirve ganar al mundo y perder tu alma? O sea, Jesús enseñó, ¿estás dispuesto a perder tu vida? La vas a salvar. ¿No la quieres perder por causa de mí? La vas a perder. Todo lo que el hombre quiera retener que esté fuera del Evangelio, lo va a perder. Continuamos con la historia. ¿Cuál fue la respuesta de la mujer cuando Jesús le dijo, no está bien quitar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos? Respondió con humildad, no respondió con enojo, no respondió con ira y violencia, no respondió con ¿por qué me juzgas? No. El que te dice que ¿por qué me juzgas? Es porque es orgulloso, es arrogante. El que te dice solo Dios puede juzgar, esa frase solo la dicen las personas que no son de Jesús. Alguien que es de Jesús nunca va a decir solo Dios puede juzgar. Porque el que es de Jesús es humilde. Bueno, tal vez Dios te envió para regañarme, gloria a Dios. ¿Qué decía David cuando había uno maldiciéndole, aventándole piedras cuando Absalón, su hijo, le quitó el reino? Y David huyó con sus siervos y había uno maldiciéndole, aventándole piedras. ¿Qué decía David a sus siervos? No lo maten. Tal vez Dios lo envió a decirme cosas. Y si Dios lo envió, no lo maten. Así responde un cristiano. Tal vez Dios lo envió a exhortarme. Con humildad, con mansedumbre. La frase solo Dios puede juzgar es una frase que sale de boca de un pecador que no se quiere dejar transformar. Ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos, o sea, dijo, sí soy perrilla, se humilló, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ay. ¿Cuántas veces tu hijo tiene que pedirte algo, rogarte para que tu corazoncito de pollo ceda y le des lo que quiere? ¿Cuántas veces tu hijo o tu hija tiene que rogarte algo para que tu corazón de pollo diga, está bien? A Jesús le conmovió el corazón. No le debió haber hecho ese milagro, ¿eh? Ella no era del pueblo de Israel. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, le dijo, sí, Señor, soy una perrilla. ¿No hay una morucita en tu misericordia que caiga para mí? Ah, le movió el corazón. Actitud de sierva. ¿Se fijan cuál es lo que Dios estaba formando en ella, buscando? Eso es fe. ¿Qué grado de sufrimiento y aflicción tendría la hija de esta mujer para que la mamá tenga que hacer eso? ¿Se fijan cómo a Dios a veces permite cosas que te van a lastimar, te van a doler, mucho te van a doler, pero Dios lo permite, porque si no pasa eso, toda la familia terminaría en el infierno? Si Dios no aprieta la tuerca mucho, la gente no se arrepiente y no se convierte. Dios tiene que pegar para que la gente despierte. Y el sufrimiento de esta mujer viendo a su hija
le hizo ir a Jesús. Si la hija estuviera bien, ¿ustedes creen que ella hubiera ido a buscar a Jesús? La gente no busca a Jesús si no termina en la cárcel, si no termina en el hospital, si no los corren de su trabajo, si no les pasan tantas cosas, si no les da cáncer. La gente no busca a Jesús. ¿Por qué la mayoría de los que nos convertimos cuando nos fue muy mal? No nos convertimos cuando nos fue bien. Dice Dios en su palabra: les hablé en sus prosperidades y no me oyeron. Dios usa los varazos, los azotes, Dios lo usa, pero tiene un propósito: salvación del alma. Qué impresionante, ¿no? Y dice, verso 28, entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, ¿qué le dijo? No le dijo hija, no le dijo hija, todavía no se había salvado. Tenía fe, pero todavía no se había salvado. Ahorita vamos a explicar por qué no. Oh mujer, grande es que tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquí y ahora. A la mujer del flujo de sangre sí le dijo hija. A los judíos, cuando Jesús les sanaba, sí les decía hijos. Hijo, tus pecados te son perdonados. Hija, ve en paz, eres salva. A los judíos Jesús sí les decía hijos. A los gentiles no, porque tenía que pasar algo antes de poder decirles hijos a los gentiles. Y lo vamos a leer aquí. Dice aquí Marcos 7:30 que cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en cama. La hija estaba acostada en cama. ¿Recibió el milagro? Sí lo recibió. Ahora tenía que cuidar de no perder el milagro, ¿verdad? Porque el demonio puede regresar si no te llenas de Jesús. Ok. Quiero que vayamos a Efesios. Efesios capítulo 2. ¿Qué pasa cuando un impío clama a Jesús? Bueno, al principio no le va a contestar, pero si sigue clamando, Jesús sí le va a contestar. ¿Se fijan que no la salvó en el momento de darle el milagro? No quedó salva. ¿Por qué? Porque el milagro, quiero que todos me entiendan, cuando hay campañas de evangelismo y la gente es sanada, no significa que cuando es sanada es salva. Por ejemplo, Gigi Ávila cuando hacía campañas y quedaba sano de un ojo, otro quedaba sano del cáncer, quedaba sano de un tumor, si lo levantaban de silla de ruedas, no significa que al ser sanados fueron salvos. Quizá oraron y recibieron, pero no significa que fueron salvos. Jesús lo enseña en ese milagro. Tienen que nacer de nuevo. El milagro es una señal que te dice para dónde ir. ¿Me voy a entender? Cuando viene alguien y Dios le hace un milagro y lo sana en una iglesia, en una campaña de evangelismo, en la calle, en una predicación, no es que en ese momento sea salvo. Hasta que nace de nuevo es salvo. Porque puede hacer la oración, pero no lo hace con 100% plena convicción de fe. Mucha gente recibe a Cristo, pero no lo hace con todo su corazón. Por eso no se salva en ese momento. Otros sí se salvan en ese momento, pero la mayoría no. Lo vemos por su estilo de vida, no perseveran. Si hubieran nacido de nuevo, hubieran perseverado. Ese milagro no significa que es salvo. Por eso no le dijo mujer, no le dijo hija. Ese milagro es para decirle: es por este camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sigue por aquí y te salvarás. Pregunta: ¿la mujer ustedes creen que perseveró? ¿Creen ustedes que la mujer perseveró en Cristo? No lo sabemos, tal vez. No lo sabemos. Vamos a leer Efesios 2:11. Los gentiles no podían ser llamados hijos hasta que Jesús muriera en la cruz. Por eso no vas a escuchar que a ningún gentil le diga hijo hasta después de la cruz. Efesios 2:11. ¿Ya lo tienen? Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza
y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes todos nosotros éramos perrillos y éramos lejos. Los judíos también necesitaban salvarse, pero ellos estaban cerca. Nosotros estábamos lejos. Éramos paganos, éramos idólatras, éramos borrachos, éramos maldicientes. Los judíos no eran ni borrachos, ni idólatras, ni paganos, ni maldicientes, y aún no ser eso, no eran salvos. Estaban más cerca, pero no eran salvos. Imagínense nosotros, estábamos bien lejos. Millones de años luz de la salvación. Todos los pecadores que van caminando por la calle no saben que hay una sentencia de muerte sobre sus cabezas y creen que están cerca y están lejísimos. Verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos, ¿quiénes? Gentiles y judíos. Derribando la pared intermediaria de separación. Le tienen que dar un besito a Efesios 2, Le tienen que dar un besito, porque después de esto ya no somos ni cerdos, ni perros, ni serpientes, ni zorras. Dice los que estaban lejos, nosotros debemos de darle más gracias a Dios por nuestra salvación que los judíos, porque estaban cerca, ellos sí sabían, nosotros no sabíamos. Es más, ¿tú hace 20 años sabías que necesitabas salvarte? No, yo ni siquiera sabía que necesitaba salvarme. Un judío sí sabía, yo no. Estábamos pero lejos. Un narco sabe que necesita salvarse. No saben. Están tan ciegos y lejos que ni siquiera saben. Es más, muchos que me están escuchando por internet tal vez ni siquiera saben que se tienen que salvar. Exacto. El judío sabía que se tenía que salvar, estaba cerca, y ellos no eran pecadores. Y imagínense, si no siendo pecadores y viviendo una vida para Dios, no eran salvos, imagínense nosotros. No, de plano. Denle un besito a Efesios 2. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ok, mi pregunta es, este tiempo tan maravilloso y tan hermoso en el cual cualquier persona en el mundo, independientemente de su pueblo, de su religión, de donde esté, cualquier persona en el mundo en este momento puede ser salva si se arrepiente y viene a Jesucristo. ¿Va a ser para siempre este tiempo? No. El tiempo de la gracia se va a acabar. ¿La puerta del arca de Noé estuvo abierta siempre o la cerraron? Hoy es el día de la salvación. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? Eso le tenemos que decir a la gente. Tienes que arrepentirte hoy y convertirte hoy a Jesucristo, porque puede que mañana sea muy tarde y Dios te cierre la oportunidad de poder ser salvo. Eso le tenemos que decir a las personas. No es, Dios va a ir haciendo la obra en él. No. Hoy te tienes que salvar. Si no, puede que mañana sea muy tarde. Hoy es el día de la salvación. Puede que mañana, a esta hora, Dios ya termine el periodo de la gracia y sea el arrebatamiento. ¿No sabemos? Dice, verso 16, Efesios 2, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Que estabais qué? Lejos. ¿Estabais qué? Lejos. Y a los que estaban cerca. Los judíos estaban cerca de salvarse, conocían mejor la Biblia. Los gentiles no, estaban bien lejos. Y el evangelio se anunció a ambos. ¿Y saben qué es lo impresionante? Que los judíos que están cerca no se quieren salvar. Y los que están lejos son los que más se salvan. Vine y le dije, heme aquí a los que no preguntaban por mí. Así yo me salvé. Yo ni siquiera estaba buscando a Dios. Cuando Jesús se reveló a mi vida, yo no lo estaba buscando.
Vine y dije, heme aquí al que no preguntaba por mí, y a la no amada, amada. Yo no estaba buscando a Jesús cuando me salvé. Él fue el que me buscó. Eso dice la Biblia, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuándo fue la primera vez que alguien te llegó con el Evangelio de Cristo? ¿Te acuerdas? La primera vez que en tu vida que tuviste contacto con el Evangelio de Jesús. ¿Tú lo buscaste o Él te buscó a ti? Vine y dije, heme aquí a los que no preguntaban por mí. Qué precioso, ¿no? Verso 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, ¿qué cara creen que pusieron los discípulos cuando Jesús le respondió a la mujer? Jesús contestó 2 milagros a 2 gentiles, al centurión y a la sirofenicia, y los dos fueron fe insistente, fe gigantesca, si no, no se lo hubieran contestado. Y ya termino este mensaje con esta conclusión. A muchas personas que están viviendo en pecado y no se han querido arrepentir, Jesús no les va a contestar hasta que muestren una fe estilo mujer sirofenicia. La puerta va a estar cerrada. Jesús va a parecer que te ignora. Entraste en trato estilo mujer cananea, ni modo. Dios consideró que tu corazón no era perfectamente agradable a sus caminos, te metió en trato mujer sirofenicia. No es un trato que te esté excluyendo para siempre, pero sí es un trato muy duro, porque cuando hubo oportunidad para obedecer rápido, no se hizo. Entonces, bueno, no quieres vals, viene zapateado. Yo iba a predicar de Jeremías y me metí a orar y sentí bien fuerte que Dios me mostró, no, habla mujer sirofenicia. ¿Qué aprendemos de la mujer sirofenicia? Bueno, se dio cuenta que los dioses paganos de Tiro y Sidón, de los cananeos, eran falsos. Bueno, se dio cuenta que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que ninguna religión, ningún método puede echar fuera demonios más que Jesús. Cuando viene un exorcista, entre comillas, católico, y saca fuera un demonio con un crucifijo y agua, entre comillas, bendita, que en realidad está sucia, no está sacando al demonio, solo lo está alborotando. Solo lo alborota, pero no se sale. Porque el único que tiene poder para sacarlo es el Espíritu de Dios. Y ningún sacerdote católico tiene el Espíritu Santo. Ninguno, porque predican un falso evangelio. El Espíritu de Dios sí puede sacar de tajo y de raíz a los espíritus inmundos y hacer que no vuelvan. Entonces, esta es una historia muy impresionante. Es una historia como el Dios de la Biblia trata a los impíos que le piden cosas. Ok, te contesto, pero primero voy a probar tu fe, para ver si es en serio o solo quieres un milagrito. Y hay otros que Dios los sana por pura gracia sin que se lo pidan. Pero Dios es soberano y Él hace como quiere y Él trata a las personas como Él quiere y trata diferente a todos en cuestión de trato para salvación. Ahora la cosa es, ¿Jesús rechazó a alguien? No rechazó a nadie que haya perseverado. El que a mí viene yo no lo echo fuera. Pero sí presenta resistencia para probar a ver si tu fe es lo suficientemente grande para brincar la resistencia. Y la pregunta para ti hoy es, ¿qué estás pidiendo o qué estás buscando del Señor que aún no te ha dado? Veamos cómo en las historias de la Biblia Jesús a veces parece que no responde. ¿Sabías tú cuántos kilómetros caminaron los ciegos gritando atrás de Jesús hasta que les contestó? La pregunta entonces para terminar es, ¿Jesús le gusta que le insistan? ¿Qué tanto?
Porque en el proceso de insistirle, tú vas siendo transformado, tú vas siendo purificado, tú vas siendo restaurado. Jesús fue a Tiro y a Sidón, ¿para qué? ¿Para qué? Si no era de los judíos, ¿para qué se metió en Tiro y Sidón? Si Jesús dijo que su ministerio era con los judíos, ¿qué hizo a meterse allá? Es como si dijera, mi ministerio es para los mexicanos, pues me quedo en México. Si yo digo, mi ministerio es mexicanos y me voy y me meto a Europa, ¿para qué voy a Europa? Porque Jesús tenía un plan eterno para esa mujer. Ya la conocía, ya estaba predestinada, y la buscó. Entonces, este mensaje es para todos aquellos que dicen, Dios no me responde. Pues no te responde porque quiere ver qué tan fuerte tocas. Él la buscó. Él la buscó. Gloria a ti, Padre Celestial, te amamos. Hemos predicado esta historia y gracias, Señor, porque antes éramos perrillos, antes éramos extranjeros y ahora no lo somos. Ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Te amamos, Señor, con todas nuestras fuerzas. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Ponemos en tus manos cada situación. Y gracias porque tú sí respondes. Solo tenemos que insistir más. Solo tenemos que clamar más. Y puede que hoy sea el día en que nos contestas. Tú eres hermoso, tú eres bello. Y gracias porque en tu amor, sabiendo que esa mujer sirofenicia no era digna de la salvación, tú aún así la fuiste a buscar. Nosotros no éramos dignos y tú aún así nos fuiste a buscar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.